Hola, muy buenas. Hoy vamos a hablar de condromalacia rotuliana, uno de los temas que propusimos la semana pasada. Y bueno, vamos a empezar. ¿Qué es, qué quiere decir cuando hablamos de condromalacia rotuliana? Bueno, pues hablamos de la inflamación de la parte inferior de la rótula y, y del reblandecimiento del cartílago que ahí se encuentra. A mí me gusta, porque creo que es muy gráfico, decirle a los pacientes que es la antesala de la artrosis, ¿no? Porque ese reblandecimiento va favoreciendo la aparición de úlceras condrales en el cartílago y por lo tanto la destrucción del mismo. Y entonces esa destrucción del cartílago es la que hará eh, que aparezca la artrosis. Por eso siempre comento que es la antesala de la artrosis porque creo que es muy didáctico y hablar del reblandecimiento y la destrucción del cartílago hace ver cómo podemos pasar de una patología como esta a la artrosis. Por lo tanto, también podemos decir que es una lesión por desgaste. Se va desgastando ese cartílago, se va desapareciendo y entonces pues va apareciendo, por tanto, la artrosis. Y que es un proceso que además está asociado a la edad, como ya veremos. ¿Qué factores de riesgo tiene principalmente la condromalacia rotuliana? La edad. Conforme van pasando los años, se nos va desgastando ese cartílago por el uso y vamos pasando de ese reblandecimiento del cartílago a la úlcera, al desgaste y por lo tanto a la artrosis. Por supuesto, el sobrepeso. A mayor peso le pongamos ese cartílago, mayores serán las fuerzas de compresión, mayor será la ulceración, el desgaste que vamos produciendo de ese cartílago y por lo tanto a mayor peso, mayor posibilidad de sufrir condromalacia precozmente. El ángulo Q, que es el ángulo que forman el fémur y la tibia, también puede favorecer que en uno de los cuadrantes del cartílago de la rótula se produzca una mayor presión y por lo tanto haya más tendencia a tener condromalacia en uno de esos cuadrantes que están sufriendo mayor presión por la alineación o la mala alineación de fémur y tibia, ¿no? O sea, un aumento en el ángulo Q, unas piernas en X, pueden favorecer, por lo tanto, que aparezcan en uno de los compartimentos de la rodilla mayor presión y por lo tanto mayor desgaste y mayor inflamación de este cartílago. La tendinitis cuadricipital y rotuliana también pueden favorecer la aparición de la condromalacia, puesto que pueden hacer trabajar la rótula con mayor presión sobre los cóndilos femorales y por lo tanto favorecer también su inflamación, sus ulceraciones y su desgaste. ¿Qué pruebas de imagen son las que son complementarias y son buenas para diagnosticar la condromalacia? Bueno, normalmente se hace la radiografía. En la radiografía no vamos a ver demasiado, pero bueno, es la primera prueba diagnóstica que se suele mandar por el médico de cabecera y aunque aporte ciertas cosas, no es la prueba de elección, ¿vale? Y tenéis, por ejemplo, una prueba, una radiografía de dos rodillas. ¿No? Vemos que la rótula está un poco desviada, aquí también, que hay cierto, bueno, componente que podemos estar hablando de degeneración de articular y tal, pero realmente una rotación de tibia aquí no nos aporta, no es una prueba definitiva. En la eco, lo bueno que tenemos es que podemos hacer valoraciones dinámicas de la rótula y podemos intuir si hay inflamación. Pero sin duda la prueba diagnóstica por excelencia va a ser la resonancia magnética. ¿De acuerdo? Ahí podemos hacer cortes a distintas alturas y podemos observar perfectamente el estado del cartílago. Si está inflamado, si no está inflamado, si ya hay aparición de úlcera. En fin, una técnica que es muy determinante a la hora de diagnosticar cualquier patología y sobre todo este tipo de patología. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico yo no me cansaré de decir que lo básico para nosotros, para los fisioterapeutas, es la historia clínica. ¿Qué nos cuenta el paciente y cómo nos cuenta el paciente? ¿Cómo aparece el paciente? Por supuesto, las pruebas ortopédicas que le realicemos. Existen una serie de pruebas en las que sometemos estrés a esa rótula y observamos si hay crepitaciones, si hay dolor, y todo eso nos va a guiar siempre la historia clínica hacia dónde tenemos que encaminar nuestras pruebas ortopédicas, ¿no?
Y por supuesto la valoración funcional, no es solo qué nos cuenta el paciente, cómo nos lo cuenta el paciente, si nos han dado algunos test positivos o no nos han dado test positivos, sino que después hay que llevarlo a valoración funcional y ver si el paciente haciendo ciertos movimientos o ciertas cargas sufre dolor o no sufre dolor. El tratamiento médico pues, suele ser farmacológico para el tema del dolor y la inflamación principalmente. También se pueden realizar infiltraciones de ácido hialurónico, de corticoides, en fin, eso ya es criterio médico, buscando siempre lo mismo, ¿no? Quitar dolor y quitar inflamación. Pueden pautarse la utilización de algunas órtesis que sujeten esa rótula o que nos ayuden a que no nos hagamos tanto daño y el aumento de la presión en esa zona sea menor, y normalmente cirugía si procede según el criterio médico para limpiar esa zona, en fin. La verdad es que las cirugías hoy por hoy de este tipo de cosas son bastante menos invasivas que antes, son por artroscopia, y bueno, no se suelen operar las condromalacias rotulianas, sino que bueno, vamos viendo en la evolución hacia la artrosis, y ya en caso de una artrosis excesiva pues ya nos plantearíamos intervenciones más traumáticas como la prótesis, por ejemplo, ¿no? Bueno, la condromalacia rotuliana hay que tener cuidado porque existe mucha historia de tratamientos milagros. Hay que tener, como el cartílago de tiburón hace muchísimo tiempo, ¿no? Esto se ha consumido como, yo qué sé, como la Coca-Cola, ¿no? Todo el mundo que tenía un poco de condromalacia estaba tomando cartílago de tiburón y prometía la regeneración del cartílago. A día de hoy no hay nada que regenere el cartílago. A día de hoy no hay nada que regenere el cartílago. No hay evidencia científica de nada que podamos tomar y se nos regenere el cartílago. Después también he visto muchos remedios caseros, ¿no? No, pues tienes que tomarte un zumo de, no sé, de limón con no sé cuánto, y esto te va a quitar el dolor de rodillas. Bueno, puede que quite el dolor de rodillas, no digo que no. Evidencia científica sobre ese tipo de cosas, como comprenderéis, hay cero. Pero desde luego no te va a regenerar el cartílago. Y bueno, resumiendo, pues son tratamientos que prometen grandes resultados, pero que no tienen ninguna evidencia científica. Y bueno, en principio la mayoría son inocuos, pero cuidado con este tipo de tratamientos bueno, que pueden llevar a engaño y que invirtamos una cantidad de tiempo y dinero en una cosa que a día de hoy no tiene demostración de resultados ninguno. ¿Qué hacemos en fisioterapia? Bueno, pues la terapia manual encaminada a darle movilidad a esa rótula, a quitarle tensiones a esa rótula, por lo que he dicho, ¿no? Pues, mirando el tendón cuadricipital, el rotuliano, tratando cuádriceps, intentando ganar movilidad en esa rodilla, analizar los factores que puedan estar produciendo ese aumento de presión en la rótula y que está generando esa inflamación y ese desgaste, por lo tanto, ¿no? La neuromodulación aquí la encaminaremos siempre al tema del dolor. Pues iremos al nervio correspondiente y buscaremos la disminución de ese dolor. La EPI la utilizaremos principalmente cuando existan problemas en el tendón cuadricipital o en el rotuliano, y podríamos utilizar también el concepto que hablábamos el otro día en la presentación de EPI de los PICA y la neuromodulación galvánica, destinadas a quitar el dolor, y la EPI pues principalmente para el tema de las tendinosis que hemos comentado y de la inflamación que pueda haber en la zona que veamos con el ecógrafo. Aquí se hace fundamental el ejercicio terapéutico, no solo para mejorar en la patología instaurada, sino para prevenir que el avance de la misma y que nos pueda llevar a una artrosis precoz de rodilla. También a veces se realizan vendajes, sobre todo en deportistas, para proteger y preservar esa rótula y procurar que no haya tanto impacto y tanto desgaste sobre la misma. El ejercicio terapéutico pues irá encaminado a la reducción del dolor, siempre. Entonces vamos a ir buscando flexibilizar la articulación, fortalecer los músculos que están débiles y flexibilizar la musculatura acortada. Esto en líneas generales, pero por supuesto se tiene que adaptar siempre al paciente
y a la patología, al estadio de la patología del paciente. Bueno, pues muchísimas gracias como siempre. Encantado de realizar estos vídeos, encantado de que comentéis, de que compartáis, podéis darle a like y suscribiros al canal para seguir recibiendo los sucesivos vídeos que vayamos realizando. Podéis seguirnos en redes sociales si queréis, como siempre, estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Visitar nuestra página preguntaletufisio.com, en la que vamos subiendo con la frecuencia que podemos nuevos artículos que creemos que son de vuestro interés. Y bueno, podéis siempre mandarnos cualquier sugerencia sobre temas, sobre cuestiones de fisioterapia y cualquier duda que tengáis a info@preguntaletufisio.com. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.